¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alfil TV. Qué lindo volver a reencontrarnos nuevamente en este viernes. Estamos en vivo, como siempre, desde esta casa, Canal 10, para dialogar de lo que nos gusta, para seguir desentrañando los temas principales de la agenda política de esta semana, que sin duda hay que remarcar que la atención se concentró en lo que sucedió en la Cámara de Diputados cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner autorizó la división de su bloque del Frente de Todos en dos partes para poder remover del lugar que supuestamente debía ir el senador Luis Juez al Consejo de la Magistratura, colocar a un hombre afín a sus intereses. Esto generó fuertes contrapuntos nuevamente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Nuevamente comienzan a facturarse el avallazamiento contra las instituciones. Hay otra vez conflicto entre los poderes, o es una interna peronista más, teniendo en cuenta los antecedentes de rivalidades de Rosati y Cristina Kirchner. Estos son uno de los ejes que vamos a estar charlando con nuestra primera invitada de esta noche, la diputada amarilla de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, que sin duda es un tema que ha causado mucha atención, pero también en un contexto que hay que decirlo lamentable, ¿no? Porque la inflación sigue creciendo, una familia necesitó más de 90.000 pesos para no ser pobre y poder acceder a los productos básicos. Como ustedes ven, el contexto de esta discusión es bastante preocupante. En la segunda mitad del programa nos vamos a meter en el corazón de Villa Giardino, que en este momento está comenzando uno de los debates entre los radicales más esperados. Por primera vez en 2 años vuelven a verse las caras, tienen este encuentro presencial para comenzar a debatir su futuro, cuál va a ser la estrategia que van a desandar en el 2023, si van a lograr trasladar esta unidad que vienen amasando a lo largo de distintos encuentros que oficiaron de previa. Marcos Carazo, presidente de la UCR, va a ser el hombre con el que vamos a dialogar de este acontecimiento político partidario. Y al final nos vamos a encargar de la sucesión municipal, de la sucesión en Hacemos por Córdoba con el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano. Bueno, planteados están los ejes, como siempre, cuáles son los temas en los que vamos a poner la lupa, pero me falta, antes de empezar con la etapa de entrevistas, presentar al incondicional, al querido Feli Osman. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sani? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a presentar juntos y darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Ya la anunciaba en el comienzo, la diputada del PRO, integra el interbloque Juntos por el Cambio, también autoridad nacional del partido. Me refiero en este caso a la señora Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a este programa. Gracias y muy buenas noches a la audiencia, a los cordobeses que nos están mirando. Bueno, Laura, planteaba al principio, recogía algunas sensaciones observaciones que se vienen haciendo a esta nueva maniobra de la vicepresidenta de partir el bloque. Muchos señalaban que es un capítulo más de esta interna peronista. ¿Vos tenés otro elemento más para señalar cómo lo están analizando a esta jugada desde Juntos por el Cambio? Primer cosa que es importante aclarar ¿qué es el Consejo de la Magistratura? ¿No? Porque para la normalidad, de hecho, venía en el taxi preguntando y me dicen, no sé por qué tanto lío con esto. El Consejo de la Magistratura es el órgano que toma una especie de examen a quienes son postulantes para ser jueces en el Poder Judicial de la Nación, y remite al Ejecutivo una graduación, ¿no es cierto?, de un puntaje determinado para que envíe el Poder Ejecutivo pliegos al Senado para que sean designados jueces. Es decir, que tiene una importancia fundamental para esto que nosotros decimos desde la oposición, que Cristina quiere manejar la justicia para beneficiar su impunidad. Ya aprobó con la reforma judicial, ya aprobó con sacar a algunos jueces que eran transitorios en unas causas y la Corte Suprema los volvió a poner, ya aprobó a través de sus abogados con declarar inconstitucional la ley del arrepentido, en fin. Y esta es otra arremetida más para manejar esas designaciones que el Ejecutivo envía al Senado de la Nación, donde tiene mayoría
para designar los jueces. Yo no creo que sea una interna. Lo que pasó en estos días es que faltaba nominar a un representante por la segunda minoría de la oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto se dilataba, se diletaba. Sepamos que hay una ley con media sanción para modificar esto y que esa mayoría que tiene el cristianismo en el Consejo de la Magistratura sea superior aún, por diversas modalidades de conformar el Consejo de la Magistratura, pero mientras tanto le quedaba esto dando vuelta. La demora en estas designaciones, a mi criterio, son productos de arduas negociaciones que está llevando adelante el Gobierno Nacional en la Cámara de Diputados para conseguir los votos para modificar la ley. Se dice que le falta un voto. Y voy a decir algo que se dice en los pasillos, porque no me consta, y aclaro que no me consta, y que es una versión pasillesca de la Cámara de Diputados, pero que el voto que le falta sería el de Graciela Camaño. Eso es absolutamente grave, pero lo digo porque es algo que es casi un secreto a voces, y Sergio Massa supuestamente habría vendido, no voy a hacer esta payasada de modificar la mayoría y minoría de los bloques poniendo un representante a su vez del oficialismo, sino que le voy a dar la ley. Entonces sabemos nosotros, quienes circulamos por los pasillos de la Cámara de Diputados, que tenemos que definir o no si se aprueba la media sanción del Consejo de la Magistratura, quiénes serían esos diputados a los que están presionando, hablando o intentando convencer para tener los votos. Y Laura, volviendo a la jugada, a la estrategia o lo que como le quieran llamar, que hubo en el Senado de parte del Frente de Todos, dividiendo su bloque para quedarse tanto con los dos representantes de la primera minoría como con el representante de la primera minoría. Hubo quienes lo calificaron como una trampa, hubo quienes hasta lo calificaron como una conducta delictual. En tu opinión, ¿vos creés que es eso o no? Bueno, sabemos que Luis Juez se presentó ante la justicia para impugnar y para, según el criterio de la demanda que presentó, habría delito. ¿Cuál sería el tipo penal de ese delito? Incumplimiento de deberes de funcionario. No leí toda la denuncia, de hecho me voy a informar con él, pero sí es un antecedente importante que hace un rato yo comentaba, que ya hubo una pregunta a través de una pedido de declaración de certeza de Cristina Fernández a la Corte, donde le preguntó si las cámaras, es decir, el Congreso, cada uno de los poderes, son los que interpretan la normativa para aplicarlas internamente. Y la Corte dijo que sí. Y en este caso es una interpretación probablemente, donde Cristina dice al momento que yo designé, las minorías y mayorías eran esas. Los bloques se dividieron, eran eso, por lo tanto no le corresponde juez, y Laura, sino un hiperkirchnerista. Y con ese antecedente, ¿no hay un poco de show entonces por parte de la oposición en este caso? Porque ya saben cuál va a ser la respuesta, no se van a inmiscuir una decisión del Poder Legislativo. La verdad que no, porque estamos viendo que la Corte está actuando de manera distinta últimamente. De hecho, asumió la presidencia o la titularidad del Consejo de la Magistratura, y creo que en ese sentido, incluso frente a los ataques que está sufriendo la Corte, porque no descartemos que permanentemente Cristina, públicamente, está el propio Alberto Fernández menospreciando a la Corte Suprema de Justicia, pero acto seguido, que está presentada esta denuncia, Cristina dice, avancemos contra la modificación de la cantidad de miembros que tiene la Corte. O sea, los reta a duelo. Exactamente, a la que Corte sucedió Suprema. al día siguiente, que fue la última información. Laura, Cristina acaba de sufrir una derrota con esta derogación de la ley del 2006, dictada por la Corte. El oficialismo en general viene en retroceso, en un momento de debilidad, ella en particular, porque a partir de las últimas elecciones perdió la mayoría en las cámaras. ¿Por qué crees que, de cierto modo, la vicepresidenta sigue marcando el tempo de la política argentina, sigue dominando la agenda, aún en esta situación de debilidad? Ella no cree que está en una situación de debilidad, no lo está en el Senado. La muestra clara es que divide los bloques como se le ocurre, que manda y ordena cuáles son las cosas que los temas que se van a tratar en las comisiones. Ahora un ataque a la Corte Suprema modificándole a sus miembros. Yo lo que creo básicamente es que
sigue persiguiendo una manera de manejar al Poder Judicial de la Nación, sigue buscando la impunidad, sigue buscando manejar a los jueces. Ahora, con esto de la Corte Suprema, que dice, bueno, yo voy a modificar la cantidad y seguramente va a querer poner jueces dentro de la Corte que sean kirchneristas. Entonces, creo que la impunidad es el objetivo mayor que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora pasamos al momento político partidario, Laura, porque esta semana hemos leído en distintos medios nacionales que con la mediación de Macri hubo algo así como un alto al fuego entre dos presidenciables del PRO, como lo son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esto nos lleva a la pregunta, Laura, si crees que el candidato presidencial del PRO debería surgir del consenso de un arreglo entre los miembros del partido o debería medirse en una interna general de Juntos por el Cambio, en la PASO, básicamente. ¿Qué se ha discutido, teniendo en cuenta que ya pronto, la semana que viene, van a trabajar nuevamente en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio? Sí, efectivamente, la semana que viene hay reunión de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio va a ir a las PASO para designar su candidato presidencial. Porque no solamente vos mencionabas nombres del PRO, pero también hay precandidatos del radicalismo y de otras fuerzas políticas. Quiere decir que se puede avisorar que puede haber una transversalidad, es decir, acuerdos, digamos, de PRO con radicales, enfrentados a su vez en unas PASO que ya hemos tenido en otras ocasiones, es decir, que no es nada nuevo y es un ejercicio democrático. Me imagino más bien por ese lado, pero lo veo sano a eso. Porque ¿No tienen temor que este internismo permanente los desgaste? Es que no es un internismo. Nosotros tenemos una situación... A ver, que hay distintos candidatos líderes es muy bueno para una fuerza. Que nosotros tengamos potencialmente 3 candidatos presidenciables nos da mucha personalidad política. Sí, sin duda, miren bien. Pero bueno, ahí no lo veo complicado, lo veo como una fortaleza del espacio, un activo. Y siempre en esta cuestión de las internas hemos sido súper respetuosos en nuestras internas. Han sido internas que terminaron, recordemos cuando lo hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre Larreta y Michetti, cuando lo hubo en La Nación, y después trabajamos en conjunto. Nunca hubo secesión a posteriori de las internas. Lo que sí me preocupa es Córdoba, donde no hay paso y donde a veces, por no decir la mayoría de las veces, nuestras fuerzas fueron divididas. Juntos por el Cambio fue dividido a gobernador, fue dividido a intendente y eso hizo que... Y digamos, Laura, que la apuesta al 2023 sigue siendo la división, ¿no? Si vos me decís a qué voy a apostar, y veo muy difícil que puedan ponerse de acuerdo sin este mecanismo de interna. Bueno, pero deberían generar este espacio ustedes. Correcto. Está la mesa provincial de Juntos por el Cambio designado, ya apoderado, abogados de cada partido que están estudiando un reglamento para eso. Muy bien. A nivel provincial, Laura, ya hay 3 candidatos lanzados por el PRO. Sí. Vos, De la Rosa y Gustavo Santos. Esto es una pregunta más para que le hables a la audiencia que para que nos contestes a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 candidatos del PRO? ¿Qué viene a ofrecer cada uno? Mira, yo básicamente, en primer término, yo me ubico como halcona, por definición, es decir, del sector de Patricia Bullrich y alguien que yo creo que Córdoba no tiene que transar con el peronismo esta vez, porque Juntos por el Cambio está en condiciones de generar la alternancia. No quiero hablar de los otros referentes de la interna del PRO, pero creo que sí ellos tienen alguna predisposición a cerrar acuerdo con el peronismo y yo creo que eso en este momento no. Reconozco las habilidades o el gobierno que ha hecho el actual gobernador, pero siempre la alternancia en la democracia es el mejor de los remedios para la transparencia. Nos quedamos, Laura, para el cierre con ese título entonces, la candidata del PRO que no va a transar con el PJ. Muchas gracias, Laura, por estos minutos con nosotros. De nada, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora nos vamos a la pausa y como les había prometido, nos metemos en el corazón de Villa Giardino en la Cumbre Radical. Ya venimos.